Venimos a trabajar cada día, por eso les agradecemos que nos acompañen. Tenemos muchas cosas para ustedes, tenemos sobre todo mucha ilusión de empezar cada lunes con el mejor doctor del mundo y el mejor divulgador científico del mundo. No, ya sé que me arriesgo porque yo le presento así y dice, no hay por qué, no, muy exagerada, y me dice de todas esas cosas. Pero yo es que lo digo de verdad. El doctor Fernando Navarro. Un aplauso para él, bienvenido. Vale, gracias. Muy bien, intentamos comunicar, eso sí, ¿eh? Es decir que, vamos a decir que comunicador, más que mejor médico, ¿no? Divulgador, ¿no? Divulgador, sí. Comunicador, para ayudar a la gente a conocerse mejor, a conocer más su cuerpo. Es importantísimo conocer el cuerpo para vivirlo en integridad, para vivirlo con felicidad y para saber cuándo enferma. Porque muchas de las enfermedades que tenemos es cuando pensamos que nuestro cuerpo va mal y no va mal. Es decir, como preocupaciones. Muchas veces tienes preocupaciones y como dice en la palabra pre es ocuparse de algo antes de que ocurra. Entonces, muchas veces hay preocupaciones. Ay, si me pasa esto, si me pasa lo otro. Bueno, pues si no te ha pasado. Bueno, quiero decir que... ¿Cuánta gente habrá ido a su consulta a decir, es que yo creo que tengo un cáncer? Sí, muchísima. Entonces, y sin embargo otras personas, por desgracia, no pensaban que tenían nada, y lo han tenido, Eso es importante. Bien, empezaremos con unas, como siempre, una pequeña noticia. Una es muy buena, y es, por ejemplo, que aquí la Consellería, por lo visto, también está pidiendo que se pueda habilitar a los residentes de cuarto año para poder ser médicos. Es verdad. Para ser médicos no, porque ya lo son. Es decir, en el momento que se termina la carrera, uno ya es médico. Lo otro es la especialidad. Entonces es absurdo que no se permita a gente que está haciendo la especialidad, finalizándola, y se permita a gente que viene de fuera con unas convalidaciones que yo las pongo entre comillas. Es decir, porque el nivel de estudios no es el mismo. Lo siento mucho, pero no es el mismo el nivel de estudios en Europa y en especial en España como en algunos países de Sudamérica. O incluso de África. Yo siempre lo he dicho, y luego se lo digo a otros doctores y me dicen, bueno, no, es que eso no se puede decir. Bueno, pues yo sí que lo digo. Es decir, el nivel de estudio no es igual. No estoy diciendo que sean malos médicos, porque los hay muy buenos y yo los he conocido. Pero el nivel no es el mismo. Quiero decir, es como si nos dicen, pues nuestro nivel hace unos años no era el mismo que es ahora, evidentemente. Entonces, eso es. Y luego también las convalidaciones, porque en todos estos países hay muchos cambios, y yo llego a ver, pues, gente que el título que tenía le había durado muy pocos años, simplemente por el tiempo de estudio era pequeño, y muchas veces también algunos vienen con el título de allí, que he visto yo las convalidaciones, que son unas fotocopias donde ya vienen casi con el doctor, pues no, casi no, con el doctor en medicina. Es decir, cuando aquí te cuesta, pues, una tesis, etcétera. Esa es la realidad. O sea, si no se quiere saber, pues no se quiere saber. Que son médicos, sí, y que hay muy buenos también. Nadie va a decir que no. Pero el nivel de estudio no es el mismo. Entonces, lo que veo absurdo es que, digamos, haya una balanza que aquí se exija tanto y a otros se exija menos. Simplemente estoy diciendo. ¿Y ahora cuál es la diferencia entonces que a los estudiantes que acaban de...? No son estudiantes, son la gente que ha terminado medicina y lleva ya 4 años haciendo la especialidad, que diga, oye, puede trabajar este verano, que necesitamos médico. Simplemente... Que hasta ahora que había que esperar esperar que terminaran el 4º año de la residencia para poder estar en Seguridad Social. Hace unos años... Hubo aquí en Valencia... hubo también una época que había, digamos, déficit y simplemente se permitía trabajar con el título de medicina, o sea, sin haber hecho ningún curso de especialidad. Qué bien, por otro lado, pues bueno, sabes que va a haber una diferencia o puede haber una diferencia de formación, pero suficiente, ¿no? Es preferible tener personas que sean médicos a no tener a nada. Claro, si la alternativa es que vaya, si no haya médico... Es como si no tenemos nada, pues tendremos que traerlos de fuera, eso es evidente, pero que hay que señalar las diferencias en algunos casos, no siempre, ya digo, además tengo amigos que vienen de fuera y se lo diría igual a ellos, es decir, que eso es así, ya digo, y son muy buenos y además aprenden mucho aquí, quiero decir que es fenomenal. Bien, eso es importante que haya. Luego ha salido un nuevo fármaco, a partir de hoy, Monjano se llama, que es para la obesidad, parecido al esto es otro fármaco.
Sabéis que al Ozempic, que sabéis que había déficit, y en este también estaba advirtiendo, este es más caro, pero tiene mucha más potencia. Nos gusta mucho, sobre todo que salga ahora que viene el verano. Muy bien. Exacto. Claro, también dicen... ¿Ha traído? No he traído, no, a mí no me han dado ninguno. Pero claro, además, ¿cómo es eso de un fármaco para la obesidad? Sí, un fármaco para la obesidad, así como el otro era para diabetes y obesidad. Este también es para diabetes y la obesidad, pero ha salido específico para la obesidad. Se recalca que lo recetemos en personas obesas, o bien diabéticos también, pero sobre todo en personas obesas, que no lo hagamos solo con fines estéticos, en fin, pero todo eso viene también por el miedo a que haya, digamos, un desabastecimiento. Porque claro, un fármaco de estos, ya hay varios, ya han salido varios, y claro, estos fármacos son de los que ya empiezan a llamarse milagrosos, ¿no? Te ponen la inyección y vas perdiendo. Este parece ser, yo no lo he probado, pero es nuevo, está a partir de hoy, y es mucho más potente para adelgazar. Actúan sobre el metabolismo y entonces mejoran el metabolismo. Y bueno, y además estos fármacos también se ha visto que son beneficiosos para otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, para la apnea del sueño. Porque muchas personas que tienen apnea del sueño, estas personas que roncan, que al día siguiente se levantan muy cansados, muchas veces es porque tienen, digamos, la glotis un poquito más, con más grasa, y al adelgazar es, digamos, mejora como consecuencia. Exacto, que hasta ahora no había ningún fármaco. O sea, bueno, se podía decir, oiga, si usted adelgaza, pues mejorará, pero como tampoco había ningún fármaco para adelgazar, pues ahora hay un fármaco, no creo que sirva para todas las apneas del sueño, pero también aquí es más vale algo que nada, ¿no? Siempre es mejor. O sea, que tenemos un fármaco que sirve para adelgazar. Madre mía, ahora todo el mundo que ronca pidiendo la pastilla esa. Eso se lo tiene que indicar el médico porque sobre todo las mujeres de los que roncan, o los maridos de las que roncan. Pero Marina, si una persona está delgada y tiene apnea del sueño, evidentemente esa no le va a hacer nada. Vale. Estamos hablando de personas que son obesas o un poco obesas y por esa obesidad pues tienen la apnea del sueño. Entonces, en ese caso, que hasta ahora pues era CPAP, o bien tenían que ponerse una especie de digamos, de prótesis en la boca, que le hacía el dentista para que pudiera respirar mejor. Es decir, que hasta ahora había muy poquitas cosas. Entonces eso es esperanzador. Claro, pero esto que la audiencia que lo piense, porque yo he visto a Marina la carita que hacía y yo creo que mucha gente lo habrá pensado. ¡Uy, magnífico! Un fármaco para adelgazar, justo lo que quería, justo a la lo que operación bikini, claro, esto es bastante más serio y va a estar eso, ¿no? Mucho más regulado de lo que pensamos. Ya, pues bueno, ya verá la consulta. Sí, pero eso va a estallar porque, quiero decir, cuando sale un fármaco y dice para adelgazar, el propio laboratorio ya te dice que es para adelgazar, se convierte en una bomba. Van a tener cola. A ustedes, los doctores, que no sé si directriz o cuál es el baremo pues la directriz o las situaciones donde es adecuado. No, ya lo han dicho porque se teme lo que dice Marina. Entonces han dicho, oiga, recétenlo ustedes solo para los casos de obesidad franca. No se lo receten a cualquier persona que quiera perder. A la operación bikini, no. Pero justamente lo sacan ahora. A mí me hace gracia. Dice, no lo hagan ahora, pero lo sacan ahora. Es un poco. Y además es que si lo recetan en plan tal, porque eso también sirve para los diabéticos, aunque lo hemos hecho para adelgazar. Pero no se pasen recetándolo porque si se pasan va a haber desabastecimiento. Dígame, ¿qué es lo que hace ese medicamento? ¿Cómo va a ser un medicamento? Influye de varias formas. ¿Quemando grasa? No, digamos, influye en el metabolismo de la absorción de los hidratos de carbono, con lo cual tiene, digamos, una incidencia muy buena tanto a nivel de la glucosa como de los lípidos. Luego quita el apetito. O sea, ¿no? Entonces, al quitar el apetito, una persona comedora, pues en vez de tomarte el plato de arroz doble, pues tomas la mitad y dices, ya tengo bastante. Y te quedas bien. Entonces, actúa así. Claro, eso simplemente con un plan de actuación así, en un mes pues has perdido kilos. Pero es que esos kilos suponen mucha grasa corporal. Porque sabéis que la grasa es como el aceite. Tú pones la grasa en un cubo de agua y flota, como el aceite. Pues entonces cuando pierdes 1 kilo, realmente estás perdiendo un montón de grasa. 3 o 4 kilos es un cubo de esos de fregar, de grasa. Es como si tú perdías un cubo y lo perdías. Esos son 3 kilos. Qué gráfico. Sí, no, hay que hacerlo gráfico para que tú pierdes 3 kilos y has perdido un cubo de grasa. Como de los que... Esos son 3 kilos porque la grasa pesa poco. Entonces ese medicamento va a incidir ahí. Bueno, pues es una cosa que está ahí, que la gente que esté obesa, pues bueno, podrá hablar con su médico, con su endocrino o con su médico de familia. Y es más caro, evidentemente, no está a diferencia del Ozempic, que en algunos casos para la diabetes está financiado,
pues este no está financiado. Cosa que a mí no me parece mal, quiero decir que hay fármacos que, bueno, decir, oiga, pues además como tenemos el otro, digamos que en caso de necesidad para el diabético está financiado, pues me parece bien que salgan otros que no estén financiados y la gente se los compre. Bien, y hoy quería hablaros porque no lo hemos tocado en todo el año, de las enfermedades pulmonares. O sea, lo siento por los que fuman mucho, pero las enfermedades pulmonares. Aquí en el equipo tiene varios que fuman. Pero no mucho. Y por cierto, creo que ha sido en Alemania, solo se podrá comprar los vapeadores en las farmacias y con un nivel de nicotina muy bajo. O sea, no lo van a poder vender en ningún otro sitio. Por lo visto lo estaban vendiendo en kioscos y eso. En España, como la regulación es distinta, que tenemos las tabaqueras, los estancos, pues me imagino que seguirá vendiendo en los estancos y bajarán la cantidad de nicotina. Pero en fin, vamos a hablar de las enfermedades pulmonares, haciéndolo, vamos, para que la gente lo entienda, y fundamentalmente de una que es grave y que está infradiagnosticada. Es decir, hay una parte importante de la población que la puede tener y no se le ha diagnosticado, que es la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso es la EPOC. Entonces, hay muchas personas que lo tienen. Y bueno, ¿cuáles serían las manifestaciones? Pues las manifestaciones son la disnea ante esfuerzos, dependiendo del grado de la EPOC, es ante más esfuerzos o menos esfuerzos. Es decir, si al subir un piso o al subir 4 escalones o al andar 200 metros. O sea, la disnea viene ahí. Es una falta de... Disnea es como sensación de que... Sí, tienes que hacer el esfuerzo para que te entre el aire, porque ves que no te cuesta. Ves también que las costillas, que digamos, se mueven, se levantan para poder coger, en valenciano digo en alenen, ¿no? Alenes. Es que hay expresiones en valenciano que son muy gráficas. Luego también tenemos, muchas veces se les ve a personas con EPOC que tienen el vientre gordo. O sea, que tienen una tripa, que a veces la tripa es cervecera, que llamamos, y a veces pues no es cervecera. ¿Es por la enfermedad? Es por la enfermedad, es porque tiene una EPOC. ¿Y por qué se produce ese vientre? Pues normalmente porque el diafragma baja hacia abajo. O sea, al bajar hacia abajo, no pierde un poco la capacidad de presionar los pulmones y se dilata, baja hacia abajo y entonces sale la tripa hacia adelante. Entonces eso es importante el saberlo. A veces se producen también edemas en las piernas. Y luego ya casos más graves hasta cianosis, ¿no? O sea, cianosis es color morado en las manos o en las piernas, pero eso ya es más grave. Normalmente lo que va a producir son los edemas y la dificultad respiratoria. Eso es importante. De POC podemos decir que hay dos tipos, que por un lado tenemos el enfisema pulmonar, que ahora explico lo que es, y por el otro la bronquitis o broncopatía crónica, que son personas que tienen bronquitis de más de 3 meses de duración y varias veces al año. Esa bronquitis crónica va creando mucha mucosidad, va obstruyendo las vías aéreas y entonces se produce un cuadro obstructivo, o sea, no puede ventilar bien. Y el enfisema es parecido, pero el enfisema lo que hace es que los alveolos, o sea, las últimas, digamos, dentro están los bronquios, los bronquiolos, y luego hay una especie de bolsitas que son las que intercambian el oxígeno. Pues esas bolsitas empiezan a dilatarse y a no intercambiar bien el oxígeno. O sea, eso sería, digamos, el grado de enfisema. No hay que confundirlo, pero que también produce unos síntomas similares con la fibrosis pulmonar, que es que el pulmón se queda, digamos, fibrosado, se queda como un globo cuando se ha pasado, o sea, que ha caducado. Tú intentas hincharlo y el globo ese no se dilata. Eso digamos, es una fibrosis pulmonar. Entonces, eso fundamentalmente es eso. Para hacer el diagnóstico de la EPOC es fundamental, que además en todos los centros de salud hay, pero se debe de utilizar más, hay que hacer una espirometría para ver digamos, el volumen expiratorio forzado, y si ese volumen pues baja del 80%, esa persona pues posiblemente tenga una EPOC, que además se puede comprobar dando broncodilatadores y viendo cómo responde a esos broncodilatadores. Eso, para entenderlos, como la capacidad de inhalar aire. Exacto, exactamente. Ajá. Eso te lo mide con varias medidas. Un espirómetro, simplemente te dicen coja aire y suéltelo con fuerza, y lo haces varias veces y lo miran. Luego te ponen un broncodilatador, digamos un spray de estos bucales, y vemos a ver cómo responde. En la clínica tenemos, claro, cómo responde a ese medicamento, porque la EPOC es una enfermedad que no tiene cura. O
O sea, no se cura, pero la podemos mejorar. La podemos mejorar. Entonces ahí viene la segunda parte. ¿Cómo mejoramos la EPOC? Por eso es importante que se diagnostique, para que no vaya más. Ya digo, oiga, usted ha llegado hasta ahí, vamos a ver que no vaya más. Entonces tenemos los broncodilatadores de largo. Hay 2 tipos de broncodilatadores que se mezclan. Voy a decir nombres técnicos, pero bueno, da igual. Los Lambda y los Lama pues han dicho que la doble broncodilatación pues es mejor. Se pueden utilizar los corticoides en algunas ocasiones. La terapia respiratoria. Hay un fármaco nuevo que con un nombre raro que es para mejorar la elasticidad del pulmón. Hay un fármaco, pero ya digo, no cura, sino que mejora. La terapia respiratoria. ¿Qué es la terapia respiratoria? Pues mira, te voy a decir varias cosas. Una que la habréis visto muchas veces, que son las bolitas. No sé si en los hospitales has visto gente que tiene digamos, un tubito y hay 3 bolitas que soplan y suben. Entonces lo que hacen es forzar el subir. Y una terapia muy buena, que yo la recomiendo mucho, es la respiración yógica, de yoga. ¿Y cómo es la respiración de yoga? Al revés de cómo lo hacemos. Mira, te lo voy a hacer aquí. Es decir, si yo cojo aire, hincho el vientre, entonces, ¿qué he hecho? He bajado el diafragma y ahora pulso y voy bajando. Cojo, eso si lo unes con relajación, la capacidad pulmonar mejora. Ese entrenamiento lo hacen los buzos y lo han hecho atletas de élite, lo han hecho. O sea, con relajación, normalmente respiramos y lo hacemos al revés. Sí, respire. Le iba a decir. Así. Y la persona se ahoga, ¿no? Meten el vientre hacia adentro, Que cuando sí, lo que tienes que hacer eso. es hinchar y que la claro. tripa se te hinche. Entonces tienes más capacidad pulmonar. Entonces, si un buzo hace esa respiración, puede, bajo del agua, aguanta muchísimo más porque ha entrado más caudal. Bien, y eso sería hasta ahora, digamos, cosas que podemos hacer. O sea, ir al médico ante la sospecha. ¿Y por qué se produce? Bueno, pues puede haber un componente genético. O sea, porque, oiga, mi padre ya tuvo enfermedad pulmonar. El tabaco. Yo cuando digo el tabaco, insisto en una cosa. Pues realmente no es el tabaco, ni siquiera es la nicotina, es el humo y los alquitranes que entran dentro del pulmón, que a veces no nos mentalizamos. No es que la nicotina en sí, la nicotina tiene un efecto, pero si tú en una herida o en un tejido que no está preparado para eso, le metes una cantidad de humo con alquitranes y lo paseas por dentro del pulmón, pues claro, el pulmón ese lo haces polvo. O sea, luego aparte puedes tener un cáncer, pero es que lo haces polvo. No es que hayas tomado 2 caladitas y la nicotina se haya absorbido en la boca, no, es que tú metes todo ese humo dentro del pulmón y claro, estás metiendo alquitrán dentro del pulmón. Es decir, claro, estás haciéndolo polvo. Ese es el problema realmente cuando decimos del tabaco. ¿Es una enfermedad típica del fumador? Es lo que más. Y además, muchos enfermos, cuando les dicen, oiga, esto, si no usted se va a ahogar, va a terminar con oxígeno. Si no se deja de fumar... Si no deja de fumar, y muchos no dejan de fumar. O sea, no dejan. Muchos no dejan de fumar y la enfermedad progresa, pues hasta la muerte. O sea, no se puede curar si no se deja de fumar. fumar. No, por eso lo primero que hay que hacer es, una de las causas es dejar de fumar. Pero voy a decir otras, Hemos dicho el humo. Personas que trabajan en cocinas con mucho humo también tienen riesgo. O sea, las cocinas tienen que estar bien ventiladas. Las personas que trabajan en empresas donde hay productos tóxicos también tienen que tomar las medidas de precaución. Hay muchas personas que tienen una EPOC porque han trabajado en sitios donde hay un polvo o hay digamos, amianto o hay productos químicos. Pero muchas veces en cocina no le damos la importancia, ni siquiera en la cocina casera. Es decir, cocinar en casa con mucho humo no es bueno. O sea, que el humo lo tenemos que despejar y que no haya ese tipo de sustancias tóxicas. Eso es fundamental. O sea, no sustancias tóxicas y dejar de fumar. O sea, porque si esa persona sigue metiendo a ese pulmón que ya está muy tocado, pues va a terminar con una bombona de oxígeno. Porque es que, además, ya digo que puede haber un componente genético, porque aquí siempre está lo de siempre. Pues mi tío fumaba muchísimo y no tenía nada. Bueno, eso siempre hay. Pero meter el pulmón... Y ojo, que antes no se fumaba como se fuma ahora. Es decir, lo del tabaco es cuando empezaron los cigarrillos liados a venderse... Porque antes o se fumaban un purito, o paraban, que tú lo habrás conocido en Cullera, que paraban de recoger naranja para liarse un cigarro. Para liarse un cigarro. Pero es que ahora están cogiendo naranja
y además yo los veo, y están fumando. Es decir, además con el ejercicio están fumando. Solo falta que los corredores de la maratón fueran fumando. Que eso es verdad que es peor. Claro, es con peor. Con el ejercicio Hombre, claro, físico porque te entra a más presión. Entonces, fundamentalmente es eso. Luego también tenemos, y termino con eso, el asma, que el asma es una inflamación de los bronquios, una inflamación que puede ser por alergenos, a veces en niños pequeños también ocurre, hay sustancias que pueden provocar la crisis asmática, se produce un cerramiento de las vías aéreas, se producen pitidos, sibilantes, y entonces pues requiere broncodilatadores y muchas veces un antiinflamatorio como el corticoide, o bien inhalado, o bien tomado, o bien inyectado, para que desaparezca eso. También los ejercicios respiratorios, el endurecer a esa persona, y las vacunas también. Las vacunas, tanto para la EPOC como para el asma, son fundamentales. Vacuna de la gripe, del COVID, claro, del neumococo, todas las vacunas. Esas es importantísimo que esas personas se vacunen. Cada vez que dice corticoide o dice cortisona, siempre nos han dicho que no es muy bueno la cortisona o el corticoide. Vamos a ver, los medicamentos buenos son muy buenos. Y cuando una cosa es muy buena, puede ser muy tóxica. O sea, la digital te puede matar, pero también es muy buena para el corazón. Es decir, depende de la dosis. Un corticoide es muy bueno, pero si lo tomas mucho tiempo, pues creas una enfermedad endocrina. Entonces, se hincha la cara, engordas, etcétera. Entonces hay que saberlos utilizarlos puntualmente. Si utilizas un corticoide puntualmente por un exceso de asma, pues no pasa nada, porque nuestro cuerpo también tiene corticoides. Si tenemos un accidente o tenemos una reacción alérgica, nuestro propio cuerpo empieza a segregar corticoides. Entonces simplemente le das una ayuda y no pasa nada. Claro, la fama que tienen los medicamentos, que son muy buenos, es más que nada es para que la gente no los utilice, que no se los compre por ahí sin más, porque son peligrosos en el sentido de la eficacia. Un medicamento, cuando más eficaz es, significa que es potente y que puede ser peligroso. Y te he puesto un ejemplo claro de la digital, la digital que se ha utilizado toda la vida para la insuficiencia cardíaca. Pues refuerza, retarda y regulariza el corazón, pero si te la tomas demasiado te mueres, porque es un veneno. Claro, es que a veces no nos asustamos. Claro, entonces la gente tiene la publicidad. Corticoides es malo. Si me tomo eso es malo, es que si no engorda. Pero eso son cosas que se leen y entonces si se leen, pues claro, un broncodilatador pues también tiene sus efectos, que los he nombrado, pero tiene sus efectos, digamos, secundarios, incluso de náuseas, de nerviosismo, de intranquilidad. ¿Tengo que dar un broncodilatador por un constipado? No, porque la persona... Pero si yo veo que tiene pitos, que tiene una bronquitis asmática, entonces daremos un broncodilatador. Es que esa medicina, entiendo yo, es porque es estrictamente necesaria claro, para... aunque tenga, y le diré unos días. ¿Lo tengo que tomar toda la vida? No, unos días. O sea, los medicamentos, mucha gente siempre se asusta. ¿Esto es para toda la vida? ¿Esto es para siempre? No. Oiga, ¿cuál es la esperanza de vida de hoy en día? Hoy en el 2024, porque leo estudios que están haciendo los científicos que dicen que en un futuro, o los que ahora son niños muy pequeños, se podrán vivir hasta 150 años. Bueno, no sé 140, pero cada vez se podrá vivir más. Ahora ya estamos por encima de los 80. Eso era impensable. Y además es una práctica que si es algo morbosa, pues es ir al cementerio y darte una vuelta por ahí. Y ver la edad que tenían. Las fechas de los que y verás la cantidad. Lo primero que te va a sorprender es la cantidad de niños de 2 o 3 años que hay muertos. Sí, claro. Antes morían muchos niños. Las mujeres tenían 10 hijos, de los cuales morían a lo mejor 4. Claro, y sobre todo de gastroenteritis, de diarreas, pues morían muchos, de neumonías también. Estamos hablando de épocas, años anteriores al año 55, que no había antibióticos. Con eso está dicho todo. Luego, si ahora vemos que la expectativa de vida es mayor, que los tratamientos para el cáncer, que es la primera causa de muerte, pues cada vez son mejores. Y luego tenemos las vacunas y la práctica genética que puede mejorar. La investigación, ¿no? Claro, que puede mejorar esto, y la renovación celular, pues puede hacer que duremos más. Oiga, ¿por qué siempre los datos hablan de que la esperanza de vida de las mujeres es mayor a la de los hombres? Veía el último dato, 83,2 en hombres, 80,3 en hombres y 86 con uno de edad. 6 años más las mujeres. Y podía ser mayor porque fíjate que se ha cortado o se ha igualado cuando la mujer ha entrado en el mercado laboral, porque había un porcentaje de hombres que o bien se morían en la guerra o se morían por accidentes laborales.
Cuando la mujer solo trabajaba en casa, había menos accidentes y no iban a la guerra. Ahora van a las guerras y trabajan en cualquier cosa, en casa y fuera de casa, con lo cual también tienen más riesgo de... O sea, vivían más cuando no trabajaban fuera de casa, claro, ¿no? Claro, vivían más. Lo sabía, claro. Si es que esto estaban hechos. Eso está claro. Pero aparte de eso, la naturaleza de la mujer es mejor que la del hombre, hoy por hoy, porque no lo sabemos, ¿eh? Y además los hombres, digamos, heredamos los genes, digamos, de la mujer para durar más o menos, que viene por ahí, pero la mujer tiene una fortaleza mayor, lo que tú comentabas, aguantan mejor el dolor, aguantan mejor una serie de cosas, la naturaleza es mejor, son muy similares, pero es mejor. Pero el que se hayan igualado tanto, porque antes la diferencia era mayor, ¿eh? La diferencia con el hombre era abismal, porque muchos hombres a los 40 años, pues bien tenían algún accidente, etcétera. Hoy en día no, hoy en día accidente de coche y tal, pues tenemos todo, hombres y mujeres, y accidentes laborales también. Entonces, con lo cual también se ha repercutido, también se ha hecho mucha incidencia en riesgos laborales y hay menos accidentes que había antes. Antes, cuando hacían una casa o un puente, ya sabían que se iban a morir. O sea, los ingenieros decían, para esto se han muerto tantos. Si no, tienes que buscar cuántos se murieron para la Torre Eiffel. Ya lo tenían, sabían que se va. Y hoy en día, a lo mejor una obra, pues no se tiene por qué morir nadie. Pues no, esperemos que no. La verdad es que da gusto escucharle y bueno, me quedo con ese dato también, la pregunta que le hacía a Jordi, y es que, o sea, es científico, el cuerpo de la mujer está hecho para durar más que el hombre, es más longevo. Está hecho para sí, bueno, de hecho hay más viudas que... Sí, es verdad, es verdad, desde luego. Y además mejoran, no sé por qué, pero cuando se quedan viudas, todas mejoran y rejuvenecen. Muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro. Muy bien, no seas mala, ¿eh? No, es que iba a decir una cosa, pero no lo voy a decir. Hasta la semana que viene. Muy bien. Nos vemos. Clininab es tu clínica en Valencia. En Clininab trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininab es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininab es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 Bajo. Clininab.